Buenas, ya. Buenas tardes, colegas. Vamos en nuestra clase número 6 de matemática, ¿no? Hoy día vamos a trabajar con la competencia de resuelve problemas de cantidad. Y vamos a ir abarcando y explicando según vamos avanzando con las preguntas. Tenemos esta pregunta donde dice que se dibujó la siguiente bandera sobre un papel cuadriculado. Giancarlos, acá nos había contado que hay perros. Continúa, maestra. No creo que esté ladrando todo el rato. Ya, sí, ahí están, claro. Ya, ya. Entonces acá me dicen que tengo que buscar cuál de las tareas es más pertinente para favorecer la comprensión del significado de fracción. Entonces, esto es un problema álgido, ¿no? Entonces, lo que acá se quiere es ver la tarea más pertinente. La tarea más pertinente y también trabajar lo que es la comprensión del significado de fracción. Entonces, dentro del significado de fracción, nosotros tenemos la fracción tiene en realidad 5 significados. Y como docentes, nosotros a veces nos hemos quedado en 1, 2 o 3 de ellos. Y es allí donde viene la dificultad de los estudiantes. Estos significados de la fracción son recurrentes, ¿no? Son preguntas recurrentes que siempre suelen venir en todos los exámenes. Entonces, el primer significado que nosotros tenemos que ver es ver a la fracción como parte todo. Luego tenemos que ver a la fracción como cociente, es el segundo significado. El tercero es como medida. El cuarto es como operador. Y el quinto es como razón. Entonces, nosotros cuando enseñemos a trabajar esta parte, ¿no? Esta temática, por didáctica, nosotros pues tenemos que ir empezando desde primero parte todo, luego cociente, luego medida, luego operador y terminar como razón. Entonces nosotros cuando vamos a abordar estos significados, a los estudiantes tenemos que permitir que ellos puedan comprender bien lo que es la fracción como parte de todo. Ya después les vamos a ir proponiendo situaciones para que ellos puedan poner en juego, ¿no? Cómo es la fracción como reparto, cómo es la fracción como medida, cuál es su utilidad, ¿no? Y si pudiéramos hacerlo con material concreto, ¿no? En primer año sería muy bueno, porque de esa manera ellos se están involucrando más y lo pueden interiorizar. Entonces, y podríamos avanzar un poquito más al problema que se tiene, ¿no? Porque llegan quinto de secundaria y el tema más odiado son las fracciones, ¿no? El tema menos comprendido incluso. Y esta competencia, cantidad, que es la que nosotros más abarcamos, más trabajamos, pero es la que los estudiantes menos responden, ¿no? Ahora, esta competencia va a estar focalizada para la prueba de progreso, ¿no? De proceso. Solamente van a focalizar a esta competencia y es que los estudiantes pueden responder en estadística, pueden responder en geometría. Regularidad y cantidad son, digamos, las dos competencias más álgidas que tenemos, ¿no? Entonces, acá nosotros tendríamos que ir analizando cada una de estas alternativas para ir viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando nos dicen a nosotros, por ejemplo, que tenemos que buscar la tarea más pertinente, es aquella acción donde el estudiante se involucra más, donde él va a permitírsele interactuar y poder construir su aprendizaje, ¿no? Entonces, en la opción A nos dice problemas que involucren fracciones como parte todo, ¿no? Yo le puedo dar de repente un círculo y decirle, a ver, colorea la mitad, ¿no? O puedo decirle, darle un rectángulo y decirle que
divida en 4 partes y coloree pues tres de esas partes, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo ejemplos de lo que es parte todo. Cuando vemos aquí en problemas que involucran fracciones que expresen medidas, ¿no? Esto ya es un caso muy particular, eh, lo podemos apreciar en superficies, ¿no? El área total, cuando nos dan una parte sombreada, ¿no? ¿Qué parte del área total representa, ¿no? La parte sombreada. Luego, en la tercera opción nos dicen problemas que involucren fracciones como operadores de magnitudes continuas, ¿no? Entonces, podríamos trabajar ahí de repente con segmentos en la recta, ¿no? Y hacer que los divida. Entonces, ese es un poquito ya más, la comprensión de ello ya tiene un poquito mayor de dificultad. Pero nosotros, en esto de acá, lo que nos piden es, en la tarea, lo que nos está diciendo, se propuso esta pregunta, ¿no? ¿Qué parte de la bandera es de color rojo? ¿No? Y entonces acá nosotros estamos viendo pues que no va a trabajar en este caso nada con medida, nada con magnitudes continuas, ¿no? Eh, entonces lo que está trabajando aquí es como operador, entonces nosotros tendríamos que trabajar en esta zona. Podríamos nosotros fácilmente, nosotros tenemos esta zona y esta zona la podríamos trasladar. Esta zona la podríamos trasladar acá, esto vendría acá, ¿no? Y entonces lo que me está pidiendo es qué parte me dice es la de color rojo, ¿no? Entonces esto de acá es lo que me está pidiendo. Entonces yo puedo ver allí que eso representa la mitad, ¿no? Entonces esto es lo que estamos trabajando como parte todo. Entonces aquí nuestra respuesta sería la opción A, porque está favoreciendo la construcción de lo que es el significado de fracción en el estudiante, ¿no? Y estamos trabajando pues de menor jerarquía, ¿no? Tenemos como habíamos dicho, siempre empezamos de menos a más. Ya cuando es como razón, allí sí involucra más, digamos, más, digamos, más habilidades que tenga el estudiante, porque esto va a ser cuando él va a comparar cantidades de la misma magnitud o de diferentes magnitudes. Y lo va a hacer en cantidades continuas o en cantidades discretas, ¿no? Entonces aquí nosotros sería la opción A en este caso. Alternativa A, ¿no? Esta sería nuestra respuesta. Pregunta 2. Durante el desarrollo de una sesión de aprendizaje, un estudiante le preguntó al docente, ¿no? Lo siguiente. 1 por 10 a la menos 3 es igual a 0,001. Ante esta pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para ayudar al estudiante eh, a responder su pregunta? ¿No? Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Obviamente, tenemos que buscar también acciones pedagógicas. Esta es una pregunta de pedagogía, ¿no? Otra vez estamos en la construcción de un concepto. Entonces, si nosotros dice, tenemos que ir analizando alternativa por alternativa para ir viendo cuál es la que se corresponde, ¿no? Dice, en la primera dice presentarle las principales leyes de exponentes. Entonces, yo le presento ahí las 5 o 6 leyes de exponentes, ¿no? Y preguntar con cuál de ellas se resuelve, ¿no? Entonces, por ahí de repente me va a identificar el exponente negativo. Y luego explicar paso a paso cómo aplicar dicha ley y proponer otros casos similares para verificar si comprendió cómo interactúa. Entonces, aquí lo que vemos es el docente le entrega, ¿no? 5 o 6 leyes, luego le está explicando cómo está trabajando con esos
se trabaja con esas leyes y le va a proponer otros casos. Pero aquí el estudiante no está comprometiéndose él, ¿no? O sea, no partimos de su error. Entonces aquí no hay una interacción. El estudiante no interactúa, solo recibe el conocimiento, ¿no? Que le está impartiendo el docente. Entonces eso no nos conviene porque nos han dicho que es acciones pedagógicas es cuando el estudiante es el que tiene que ser el partícipe y tiene que darse cuenta. Entonces ya aquí no se está observando. Luego en la opción B, ¿qué es lo que dice? Explicar al docente, al estudiante, ¿no? Que todo número con exponente negativo es igual a su inverso con exponente positivo. Luego comentar que cuando un número se divide entre una potencia de 10, el exponente de esta potencia indica la cantidad de espacios hacia la izquierda que se traslada a la coma. Entonces yo le presento acá el exponente negativo. Le digo, ¿no? Le estoy diciendo, este es el exponente negativo. Muy bien. Y de este va a ser, dice, se trabaja con su inverso. Pero yo lo estoy diciendo. El estudiante no lo está descubriendo, ¿no? Y entonces lo mismo que en la anterior, es el docente quien lo presenta. Por lo tanto, tampoco sería no está favoreciendo, ¿no? Acá no es una acción que me permita esa construcción. En la tercera opción dice, pedir que en la primera columna de una tabla escriba en forma descendente las potencias de 10, ¿no? Luego desde 10 hasta 103. Hasta 10 a la menos 3, perdón, acá. ¿Dónde estás? Acá. Y en la segunda, sus respectivas equivalencias, ¿no? Entonces hay que hacer una tablita y que vaya haciendo sus equivalencias. Luego preguntar por las regularidades que observa en estas potencias y cómo se aplicarían para calcular. Entonces lo que acá está diciéndole es, haz una tablita, ¿no? Le dice, vas a hacer una tabla donde con 2 columnas. Vas a poner 2 columnas. Entonces es el estudiante quien va a hacer esto, ¿no? Él hace su tablita con 2 columnas y le dice, ya, escribe en forma descendente las potencias de 10 desde 10 al cubo, ¿no? Entonces, ya, acá está, en forma descendente. Entonces, él tiene 10 al cubo, 10 al cuadrado, ¿no? 10 a la primera potencia y va a ir descendiendo, ¿no? Luego 10 a la 0, 10 a la menos 1, pero él es el que está haciéndolo, él es el estudiante. Entonces, en esta pregunta nosotros nos estamos dando cuenta de que aquí está respondiendo al enfoque que nos pide el ministerio, ¿no? Esa filosofía que ahora nosotros tenemos que interiorizar. El docente, nosotros somos mediadores y en este caso el estudiante debe ser constructor. El estudiante tiene que interactuar con el objeto al cual nosotros le estamos haciendo partícipe para que pueda construir un conocimiento. Entonces, él está construyendo paso a paso y acá nosotros le estamos guiando. Entonces, esta sería nuestra respuesta, la opción C. Luego tenemos aquí pregunta 3. Con el propósito de promover la comprensión de los porcentajes, un docente presenta a los estudiantes el siguiente problema. En nuestro planeta, dice, hay alrededor de 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua. Aquí tenemos una situación. A partir de esta situación, ¿no? El estudiante va a resolverlo, ¿no? Y va a presentar. Pero ¿qué es lo que qué es lo que estamos observando? Que el estudiante no lo ha hecho bien, o sea, no ha entendido lo que es la comprensión en cuanto al trabajo con los porcentajes.
Entonces yo tendría que primeramente resolver este problema para darme cuenta qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Qué es lo que se está pidiendo y para tener en claro dónde está el error que tiene el estudiante. Porque acá me está diciendo, debemos de buscar acciones para retroalimentar y tenemos que ver que sea la más pertinente. Entonces, y acá vemos, aquí hay 3 acciones, ¿no? Entonces, aquí vamos a un poquito a refrescarnos en cuanto a teoría. En la retroalimentación, nosotros expresamos opiniones, juicios sobre este proceso de aprendizaje, aciertos, errores, fortalezas y debilidades que tengan los estudiantes. Pero nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? En este interactuar con ellos, tenemos que permitirles que ellos desarrollen esas capacidades, que puedan explorar, ¿no? Y que puedan generarse conocimientos. Entonces, el perfil nos pide que nosotros debemos de formar personas competentes, ¿no? Y, y lo que nosotros hacemos a veces no, lo que nos piden, a veces nosotros no lo llevamos tan a la práctica, ¿no? Nosotros trabajamos de acuerdo a las rúbricas, trabajamos la retroalimentación. Debemos de llegar a la retroalimentación reflexiva, pero esta misma es muy difícil de lograrla, ¿no? Llegar que el estudiante se dé cuenta de su error a través de preguntas, ¿no? Cuando el director viene y nos monitorea, dice al menos una vez que se haya usado, porque es muy, muy compleja, ¿no? Que el estudiante pueda darse cuenta de eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar aquí es trabajar con lo que la retroalimentación de una manera formativa, ¿no? Nosotros estamos haciendo una evaluación formativa y bajo ese enfoque también nuestra retroalimentación debe ser formativa, ¿no? Nosotros como docentes debemos de valorar los aspectos positivos que tengan nuestros estudiantes y ofrecerle de repente algunas sugerencias, formularle preguntas, ¿no? Ellos a su vez van a revisar, ¿no? Van a proponer, van a responder las preguntas que hagamos, van a proponer estrategias y esas estrategias también les van a servir a futuro, ¿no? A otros trabajos que ellos puedan hacer. También pueden pedirnos ayuda, ¿no? Y ellos también pueden formular sus propias preguntas. Entiendo, en esta parte nosotros tenemos que ver lo que nos están proponiendo los expertos, pues, ¿no? Y en esto de la evaluación formativa, estamos hablando pues de Rebeca Ansikovic y de Daniel Williams, ¿no? Eh, para poder trabajar. Entonces, eso es lo que deberíamos de nosotros estar ya considerando. Maestra, ¿no se le escucha? ¿No se me escucha? Ahora sí, desde que habló de Rebeca Nijovic no se le escuchó un ratito, ahora sí. Ah, ya. Sí, acá ella y Daniel Wilson, ¿no? Son los que nos proponen pues algunas pautas para trabajar en esto de lo que es la retroalimentación formativa, ¿no? Ahora veamos la solución de este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han querido proponernos con esta situación? Ahí dice alrededor de 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua. De estos, el 2.5% es agua dulce. A su vez, el 1% del agua dulce está en cuencas hidrográficas, ¿no? En forma de arroyos y ríos. Bueno, entonces dice, en el planeta hay 1.400 millones, el agua dulce es 2.5 millones, de esos 1.400 millones, y las cuencas hidrográficas pues solamente son el 1%, ¿no? Entonces nosotros resolvemos el problema y vemos pues que el estudiante tiene un error.
Y obviamente hay que darle una retroalimentación, ¿no? Entonces, primero, dice la primera alternativa, ¿no? Sugerirle que primero debe determinar la cantidad de agua dulce, ¿no? Ya, vamos a sugerirle. Luego dice, y entonces le vamos a decir, ¿no? Efectuando, ah, ya tienes que hacer esto. Y luego preguntarle por el resultado del 1% de esa cantidad y qué se concluye, ¿no? Entonces aquí nosotros estamos viendo que nosotros como profesores le estamos diciendo el camino, no estamos permitiendo que él descubra dónde se ha equivocado. Tampoco dejamos que el estudiante reflexione a partir de su error, porque en algún punto él se ha equivocado, ¿no? Si nosotros regresamos a la pregunta, ¿eh? Eh, él, él tiene que reflexionar de este error, ¿no? Entonces, él debió llegar a esto, pero no está llegando. Luego dice en la opción B, ¿no? Proponerle que encuentre la cantidad de agua dulce que hay en el planeta y preguntarle a qué cantidad se aplica el 1% indicado, ¿no? Y luego vamos a preguntarle si ambos porcentajes se aplican a la misma cantidad. Entonces, aquí el estudiante tiene que partir de ese error, ¿no? En este trabajo vemos pues que hay un error, por lo tanto, según lo que nos ofrece a Rebeca, nosotros no le vamos a hacer preguntas porque hay un error, tampoco vamos a valorar sus logros. Entonces nosotros le vamos a sugerir, le vamos a dar sugerencias para que él vaya dándose cuenta de su error. Y en esta pregunta, ¿no? ¿A qué cantidad se le aplica el 1%? Entonces, él, a través de esa pregunta, nosotros vamos a hacer que él se dé cuenta de ese error, ¿no? Y entonces, los dos teóricos, Rebeca nos presenta 5 pasos y Daniel Wilson nos presenta 4 pasos, ¿no? Y ambos, pues, nos dicen, podemos ofrecer sugerencias, ¿no? En cambio, en las rúbricas del ministerio nos dice, hay que hacer preguntas, ¿no? Preguntas, preguntas, preguntas. Pero no es tan fácil que a través de preguntas el estudiante se dé cuenta de ello. Luego dice en la opción C, ¿no? Entonces acá ya estamos viendo que en esta es donde hacemos el trabajo con ellos, ¿no? Entonces esta sería nuestra alternativa correcta. Pedirle que asuma acá, ¿no? El cantidad total es de 100, entonces le estamos haciendo bajar una cantidad y que haya la cantidad de agua dulce. Entonces nosotros le estamos indicando lo que va a hacer, ¿no? Por eso tampoco es, ¿ya? Ahora nos vamos a la pregunta número 4. En la pregunta número 4 dice, eh, esta es una sesión de aprendizaje, el docente va a utilizar los resultados de una encuesta hecha a 25 estudiantes acerca de la cantidad de frutas que diariamente consume cada uno. Y entonces nos presentan esta tabla. A partir de los resultados de esta encuesta, el docente quiere formular una pregunta para recoger información acerca del indicador de evaluación. Entonces, en este caso, lo que se está buscando es que esto va a ser como una situación y nosotros vamos a hacer vamos a usarlo para trabajar esta parte de lo que es evaluación, ¿no? Indicador de evaluación. Dice, emplea estrategias de cálculo para resolver problemas que involucran operaciones con expresiones porcentuales. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más pertinente para recoger información de dicho indicador? ¿No? Entonces, estos resultados que nos están presentando aquí nos van a servir de base para formular situaciones problemáticas donde se va a tener que emplear este indicador. Este indicador dice que va a usar estrategias de cálculo, ¿no? Para resolver problemas que involucran operaciones con expresiones porcentuales. Muy bien, entonces en la solución tendríamos que ver en las tareas, ¿no? Recordar nuevamente las tareas de baja demanda cognitiva y las tareas de alta demanda cognitiva.
porque es lo que yo voy a ver. Yo estoy evaluando un indicador y entonces le voy a dejar algunas situaciones y para poder hacer la evaluación tengo que plantear pues una situación de alta demanda cognitiva. Entonces, en las situaciones de baja demanda, pues lo único que hace el estudiante pues va a usar algoritmos, va a identificar operaciones, ¿no? Va a repetir procesos, va a evocar de repente alguna, va a recordar alguna información, va a reconocer, ¿no? Es baja demanda. En cambio, en alta demanda cognitiva ya se movilizan otras habilidades, ¿no? Como él tiene que analizar la información que tiene, no solamente va a tener que analizar, en algún momento va a comparar y en algunos casos va a inferir de la información que le presentan, nos va a inferir alguna conclusión de repente, ¿no? O va a deducir, o tal vez va a crear, ¿no? De repente a crearnos un problema similar, ¿no? Entonces, esto es lo que está movilizando más habilidades, ¿no? Y eso está favoreciendo a que el desarrollo de capacidades, pues, sea mejor en los estudiantes, ¿no? Entonces, son tareas que tenemos que ver que se movilicen estas habilidades. Entonces dice, no es que yo vaya a resolver el problema, voy a usar ese problema, sino yo tengo que analizar en las opciones cuál es aquella que tiene alta demanda cognitiva, ¿cierto? Entonces veamos acá. Dice, ¿qué porcentaje de los estudiantes son los que comen a diario más de 3 frutas? Entonces aquí lo que va a hacer es cálculos. Va a ver la tabla, ¿no? ¿Quiénes comen más de 3 frutas? Ah, ya, 4 frutas, 5, y va a sumar. Lo que va a hacer es sumar, ¿no? Sumar los que comen 4 y 5 frutas diarias y va a encontrar. O sea, simplemente está usando algoritmos y está identificando operaciones, no va más allá. Luego, en la segunda dice, con respecto de los que sí consumen frutas, ¿qué porcentaje constituyen aquellos que comen a diario únicamente una fruta? ¿No? Entonces no va a tomar no toma esta fila de los que no consumen nada de fruta, solamente de los que se queda con los que consumen fruta, ¿ya? Y va a hacer un cálculo, porque solamente le dice a aquellos que comen una fruta, ¿no? Claro, hace cálculos, hay un poquito más de dificultad, pero eso no lo convierte en una tarea de alta demanda cognitiva. Luego en la opción C dice, la cantidad de estudiantes que consumen a diario una o más frutas, ¿en cuántos puntos porcentuales supera la cantidad de la que no la consumen? Entonces, acá va a seguir haciendo cálculos, va a seguir haciendo cálculos, pero ahora esos cálculos lo va a usar como una estrategia para resolver problemas, porque acá va a tener que comparar en cuántos puntos porcentuales supera a la cantidad de los que no la consumen, ¿no? Entonces, los que consumen a diario una o más frutas, ¿ve? Frente a los que no la consumen. Y entonces él ya ha encontrado eso y para poder llegar a la respuesta, pues está analizando, está comparando, ¿no? Y está deduciendo allí, ¿no? Entonces, por esta razón, esta es la tarea que evalúa mejor ese indicador de evaluación que nos está diciendo, ¿no? Que cuál de las siguientes preguntas es más pertinente para recoger información de dicho indicador, ¿no? La respuesta es la C. Pregunta número 5. Aquí en esta pregunta nos habla de didáctica, ¿no? Aquí vemos que se busca promover la noción de notación científica. Entonces, aquí sí tenemos que tener bien en claro que una cosa es cómo se enseña este concepto y otra muy diferente es cómo se resuelve, ¿no? Un problema. Y allí es una cosa, pues, es el enfoque de la resolución de problemas que tiene sus propios pasos y otra muy distinta es la construcción. Entonces, acá es
pregunta de didáctica. Y acá nos dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para este propósito? ¿No? Entonces, nuevamente, nosotros tendríamos que remitirnos a los documentos oficiales, ¿no? Nos ponen ahí tres alternativas y tenemos que buscar pues estas acciones pedagógicas que me permitan, ¿no?, ir al aprendizaje de la noción de notación científica. Entonces vamos a irnos un poquito a los materiales que tenemos, ¿no? En el ministerio nos han presentado nuestra programación, y en nuestra programación el enfoque que sustenta el desarrollo de competencias en el área de matemática, ¿no? Es el enfoque centrado en la resolución de problemas. Muy bien. Pero esto no se sustenta, digamos, así en el aire, ¿no? Tiene un soporte, hay unas teorías que se van a tomar como puntos de partida, ¿no? Que es la teoría de las situaciones didácticas descritas por Rousseau. Y ahí tenemos también los fundamentos y métodos de la didáctica de la matemática. También tenemos la matemática realista de Bressan o la educación matemática realista, ¿no? De Schoffer, ¿no? Varios tratados. Entonces, estos son los teóricos. Y lo que nosotros tenemos que revisar esas propuestas para poder trabajar. Entonces, ya hemos hablado en clases anteriores sobre estas situaciones didácticas, ¿no?, de Rousseau. Y siempre cuando nos hablan de didáctica, siempre se van a referir a él. Por eso es que nos dicen las acciones pedagógicas más pertinentes, ¿no? Entonces, sigamos. El enfoque me dice que se debe enseñar situaciones problemáticas, no sobre problemas, ¿no? Y entonces ahí nos preguntamos, ¿y cómo se enseña matemática, no? ¿Y cómo voy a enseñar, pues, esta noción de notación científica, ¿no? Entonces, para eso está todo el soporte teórico que viene detrás. Acá, vamos a ir analizando cada una de las situaciones. Dice, proponerle ejemplo de números expresados en notación científica. ¿Ya? Y de la técnica de cómo representar cantidades mediante esta notación. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el saber sabio lo tiene el docente y el alumno solo recepciona. Entonces, esto no está respondiendo a la filosofía que nos están diciendo en el ministerio, donde el estudiante tiene un papel de ser el constructor de su aprendizaje y nosotros los docentes somos mediadores, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que tener bastante claridad. Pregunta B. Opción B. Preguntar por lo que conocen acerca de la multiplicación y la división de números decimales por potencias de 10. Bueno, pero cuando estamos hablando en notación científica, no solo trabajamos con números decimales, ¿no? Hay más, hay números más grandes, ¿no? Y entonces no está ayudándome a cómo se va a construir este concepto. Luego acá dice, entregar textos con situaciones que involucren cantidades expresadas en notación científica. Luego preguntar por las características comunes de estas cantidades y por las ventajas de expresarlas en esta notación. Además, proponer problemas que involucren dicha notación, ¿no? Recordemos que una situación va a ser significativa no cuando nosotros la consideremos importante en sí misma, sino cuando los estudiantes perciban que tiene sentido para ellos, ¿no? Esto nos está en el currículum nacional. Entonces nosotros tenemos estudiantes muy activos, algunos ya van reflexionando sobre esta problemática que hay. Entonces nosotros tenemos que buscar situaciones que le puedan hacer mover todo esto, ¿no? Entonces vamos a buscar, acá nos dice entregarle textos, ya, vamos a buscar esos textos. Y tenemos una noticia, ¿no? Dice, escarabajos inspiran una nueva técnica para obtener agua en el desierto. Y tenemos este señor
Este está en el desierto de Namibio, ¿no? Es una región, una de las regiones más secas, sufre mucho por el agua, pero sin embargo, ahí hay todo un sistema. Y esta es una noticia de actualidad, ¿no? Han estudiado este escarabajo y están usando, ¿no? Para juntar agua en sitios donde falte agua, ¿no? Recordemos que dicen que la siguiente guerra va a ser por la pelea del agua, ¿no? Entonces, acá nos están describiendo dónde vive este animalito. Luego nos dicen, ¿no? Cómo es este animalito, ¿no? En esta partecita que tiene acá atrás, es donde él va a recoger el agua fresca. Y acá ya nos vamos relacionando, pues, ¿no? Dice, cuando aparece esta niebla, el escarabajo está preparado para captar esa humedad que hay, ¿no? Y vive ahí muy bien. Porque cuando la niebla incide horizontalmente por la superficie trasera del escarabajo, dice, diminutas gotas de agua de 15 a 20 micras de diámetro empiezan a acumularse sobre las protuberancias de su parte trasera, ¿no? Aparentemente este texto no tenía nada que ver con nuestra matemática, ¿no? Pero sin embargo, está allí presente, ¿no? Esta es una noticia, se ha tapado el año. Está ahí. Ahí está. Se ha tapado. Ahí está, ¿ve? Del 2019, en el 2021 ya han presentado un prototipo, ¿no? Y miren cómo lo están usando. Entonces, nosotros aquí tenemos una situación que ha salido del contexto, ¿no? Y es interesante porque les va a llamar la atención a ellos. Entonces, aquí ellos van a empezar a esto, ¿no? Lo tomamos esto, que vienen a ser pues las millonésimas de metro. Entonces, nosotros ya aquí le podemos presentar y a partir de allí ellos van a ir buscando, pues, ¿no? Cómo expresar estos números tan pequeños en una forma conveniente. Y entonces ellos están siendo partícipes, pues, ¿no? Ellos mismos están interactuando de esa noticia, están buscando ahí cómo escribirlo, cómo expresarlo, ¿no? Cómo lo representan a partir de lo que se les da, cómo pueden representarlo en notación científica. Y no es lo único, ¿no? También tenemos aquí, podemos usar, esta es otra noticia, ¿no? Que hay aquí en muchas situaciones que tenemos, salen pues del mismo ambiente. Este es en el caso de estas libélulas y estas garzas, ¿no? Sabemos que muchos insectos migran, ¿no? Se mueven de un sitio a otro cuando cambian las temperaturas en busca de alimento. Entonces, si este pequeño insecto, a pesar de ser tan pequeño, cuando se mueven, ¿no? Mira, de 4.000 a 6.000 millones y llegan a pesar 4.000 toneladas. En cambio, la garza canadiense que migra en bandadas, pues más o menos de 450.000, su peso llega a ser menos de 1.500, ¿no? Entonces, nosotros en didáctica, pues, nosotros tenemos que buscar eso, ¿no? La palabra que dice acción. Y otra cosa diferente, pues, es resolver el problema, ¿no? A partir de esa situación hay que resolver. Para resolver problemas, pues ya tenemos a Paul ya con sus pasos, ¿no? Que nos han dado. También tenemos al modelo de Miguel de Guzmán, ¿no? Y es lo que se está aplicando actualmente en los en los cuadernos de trabajo, resolvamos problemas de primero a quinto. Em, entonces aquí sería la opción C, la que mejor responde en esta situación, ¿no? Sigamos, pregunta número 6. La estimación es una habilidad matemática importante que consiste en valorar una cantidad o resultado numérico. Entre las siguientes características, ¿cuál corresponde a la estimación? ¿No? Entonces, aquí esto es una pregunta fácil. Ya sabemos que van a venir preguntas fáciles, ¿no? Entonces nos está diciendo
características. Estimar es una, digamos, es determinar un elemento, ¿no? Tomando como referencia de repente un conjunto de datos. Por ejemplo, yo quiero hacer, preparar, a ver, podría preparar un ceviche, ¿no? Entonces, a ver cuántos limones voy a usar, ¿no? En un plato puedo usar unos 4 limones. Ah, ahora quiero preparar unos 40 platos. Y entonces voy estimando cantidades. Entonces voy a ir diciendo, ¿no? Un número que se va a aproximar a ese resultado. Y no es decir la respuesta exacta, ¿no? Entonces nosotros, cuando vamos con los chicos, esta habilidad, digamos, de la estimación, no le sacamos provecho, ¿no? Nosotros debemos de preguntarle, a ver, vamos estimando, a ver cómo podría ser la respuesta. Y al final hacemos el contraste, ¿no? Es bueno usarlo en clases, ¿no? Entonces, eso se va a hacer básicamente sobre el cálculo mental. No hay que hacer operaciones, no hay que darle un valor y de ahí verlo desde la parte matemática. No, es al vuelo, ¿no? Es así de rápido. No voy a hacer uso de fórmulas, no lo voy a dar inmediatamente, solamente mirando, ¿no? Ya podría hacer ¿no? Y voy ahí acercándome. Muy bien, luego ya empieza su resolución. Entonces, aquí la respuesta es la opción A, ¿no? 7. Una docente pide que los estudiantes de cuarto grado determine en cuál o cuáles de los conjuntos numéricos, excluyendo al cero como divisor, la división cumple la siguiente propiedad, ¿no? Y nos está hablando de la propiedad de clausura. Entonces, esta propiedad dice que cuando la realizamos, ¿no? En una operación, tomamos dos números cualesquiera y al hacer la operación, ese resultado también debe pertenecer al mismo conjunto. Y nos están dando, pues, conjuntos numéricos, los enteros, los racionales, los irracionales y también nos dicen los reales, ¿no? Entonces, aquí hay 3 estudiantes que van a responder. Esta propiedad se cumplirá en los enteros, en los racionales, en los irracionales o en los reales, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver quién es el que responde correctamente, ¿no? Eso es lo que tenemos que buscar. Carmen dice, ¿no? En dos conjuntos, en el conjunto de los números racionales y en el de los números reales. La clausura se va a cumplir efectivamente en los números racionales. Yo tomo dos números cualesquiera y efectivamente va a pertenecer al conjunto de los racionales. Puede ser suma, resta, multiplicación o división, ¿no? A excepción del cero, como nos han dicho aquí, excluyendo al cero como divisor. También se va a cumplir en los reales. Luego tenemos a Gloria. Gloria nos dice, únicamente en el conjunto de los reales, no en los otros conjuntos numéricos mencionados. Entonces, no es cierto, sí, porque en R se cumple, pero también estamos viendo que se cumple en Q, ¿no? También se cumple en Q, entonces no es del todo cierto. Marcos dice que en los naturales, en los enteros, también en los racionales y en los irracionales, y también en los reales. Él dice en todos, ¿no? Entonces ya, él dice esto, ya, tomo dos números, pero él solamente ha pensado de repente en una operación. Entonces podemos vernos, si yo tomo al 10 y al 3 que son enteros, y yo lo divido, ese resultado no es entero. Entonces ya mostramos que lo que dice Marcos no es cierto. O podemos también ver que si yo tomo a pi, que es un número irracional, y lo divido con el mismo, ¿no? Voy a obtener un resultado que no es irracional, ¿no? Entonces, la que está trabajando bien este concepto es Carmen. Digamos. Esto es, digamos, disciplinar, ¿no? Nos están aquí trabajando a través de lo que es nuestro manejo de nosotros como docentes, ¿no?
Profesora, Luego, disculpe, ahí la respuesta correcta es la A, ¿no es cierto? sí, sí, clave, la A. Ajá, Ya, gracias. sí, 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 ya. A veces las preguntas vienen así, encerraditas, ¿no? Y entonces lo que tendríamos que manejar es, ¿y qué es un número irracional? Por eso es que esta pregunta es disciplinar, ¿ya? Sencillita, pero si nosotros no estamos manejando bien nuestra parte disciplinar, mal haríamos, pues, nos quedamos como el alumno, ¿no? Porque tomamos dos operaciones nomás. Ya. Siguiente pregunta. 8. Dice, en una sesión en la que los estudiantes de primer grado resuelven problemas que involucran operaciones con números enteros, la docente les planteó el siguiente problema. Dice, Juana es comerciante y dispone de 1.200 soles para invertir en la compra de zapatos. Ella preselecciona las ofertas de dos proveedores. Entonces aquí tenemos dos proveedores que le dan el mismo tipo de zapatos. Ella decide invertir sus 1.200 soles, ¿no? Comprándole al proveedor que le ofreció 10 pares de zapatos más que el otro. Y ahí tenemos una condición. Si el proveedor le entregó en total 50 pares debe ser de zapatos por los 1.200 soles, determina la cantidad de soles que ahorró en cada par de zapatos, en comparación con lo ofrecido con el otro proveedor, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos que ver, tendríamos que resolver el problema para un poquito ver qué es lo que se está haciendo. Y luego hay que ver en las respuestas que nos van a dar. Aquí tenemos a 3 estudiantes que van a plantear sus respuestas y nosotros tenemos que decir quién propuso la expresión correcta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo acá? A ver, vamos a trabajar acá. Ah, no, aquí. ¿Qué es lo que hace, no? Dice, él tiene 1.200 soles y lo va a invertir en la compra de zapatos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería nuestro procedimiento acá? Tendríamos que ir viendo, a ver, ¿qué es lo que se hace? A ver, decide invertir. Ah, ya. Hay 50 pares, ¿no? Acá hay un dato. Ella al que le entregó 50. O sea, el que le ofreció 10 pares más que el otro. Entonces, en uno tiene 50 pares y el otro tendría pues 40, ¿no? En el otro tendría 40 pares. Entonces yo tendría que buscar allí, esto es 1.200, ¿no? Es una división, estos 1.200, como le ofreció 50 pares, ¿no? Aquí estamos viendo que el precio va a ser este resultado, ¿no? De 120 entre 5. eh, a 2, en este caso es a 2,24. Luego, en el otro, tendríamos, el otro proveedor le ofreció 10 pares menos, ¿no? Era 40. Entonces, ¿cuánto le estaba vendiendo el precio del zapato? Le estaba vendiendo, acá le estaba vendiendo a 30 soles. Entonces, acá nos dice el ahorro en cada par de zapatos, ¿no? Entonces, uno le vende a 24 soles y otro le vende a 30. Entonces, el ahorro estará pues en esa diferencia. El ahorro va a ser de 6 soles. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver que el estudiante encuentre. Esto, ¿no?
Entonces vamos a ir bien. Alberto planteó, dice, ya lo mismo, ¿no? Y acá, ¿cuál sería el problema aquí? Aquí tenemos, Bianca planteó 1200 sobre 50 menos, pero ella lo está sumando. Y en ningún momento hay una suma, ¿no? Quizá porque haya pensado que al ofrecerle 10 pares de zapatos más que el otro, lo ha tomado ahí. Pero estamos viendo que aquí esta ya no puede ser, ¿no? Y acá tenemos Luz. Luz planteó en esta respuesta. Entonces, entre Alberto y Luz, según mi respuesta, cuando yo resuelvo aquí, aquí yo tendría, este sería 24 y este sería 30. Aquí estamos hablando de 30 menos 24. Entonces, vamos a descartar a la opción A, toda vez que el ahorro es una cantidad positiva. No lo vamos a tomar en esta. Acá no hay ahorro, acá hay pérdida. Aquí hay ahorro, ¿no? Entonces la opción sería la C, ¿no? Sencillita la pregunta, como las que suelen venir. Ya hemos visto que tienen que aprobar, ¿no? Un 60%. Entonces hay preguntas bien sencillas. Esta es una de ellas. No hay mayor, digamos, no nos exige tanto, ¿no? Listo, acá la pregunta 9. Una docente pidió a los estudiantes que formulen un problema que en su proceso de resolución requiere efectuar la siguiente multiplicación. Entonces acá los chicos van a crear un problema, ¿no? Porque dice formulen un problema. Entonces, crear un problema es, digamos, una actividad o una tarea considerada como alta demanda cognitiva. Y aparte de que ellos van a crear el problema, tienen que ver que tienen que usar esta multiplicación. Esto que está aquí tiene que ser parte de la solución, ¿no? Entonces, los estudiantes han estado formulando sus problemas, ¿no? Y entonces vamos a ver cuál de ellos es lo que le ha pedido la docente, ¿no? Veamos, Delia, dice, Delia pintará un muro rectangular que tiene 4,5 metros de largo y 3/4 de metro de altura. ¿Cuánto es el área del muro que pintará Delia? ¿No? Entonces aquí estamos viendo que este es un problema de área. Y en el área vamos a usar lo que es una multiplicación, ¿no? Aquí vamos a usar una multiplicación. O sea, sí lo va a usar. Aquí lo va a usar, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a ver lo que está haciendo el segundo estudiante. Zenón. ¿Qué es lo que ha hecho Zenón? Él ha preparado, dice, 4,5 litros de chicha y quiere colocar toda esa chicha en botellas de 3/4 de litro, ¿no? ¿Cuántas botellas de 3/4 de litro llenará Zenón? Entonces estamos viendo que tiene una cantidad de chicha y la va a poner en botellas. Entonces este es un problema de donde va a usar una división, ¿no? Está usando a la fracción como cociente. Y está usando a la fracción como cociente. Entonces, no. La profesora quiere que use como multiplicación. Entonces ya podemos ir descartando esta alternativa. Es una división lo que está haciendo. Dice, un caño con un caudal constante llena un tanque vacío, ¿no? En 4 horas y media. Si se usa el caño con
3/4 del caudal, ¿cuánto tiempo tardará en llenarse el tanque vacío, ¿no? Entonces acá lo que va a hacer es, yo tengo mi tanque que se llena en 4 horas y media y voy a tener el caño que tiene 3/4 de caudal. También voy a usar división. Este es un problema de división también, ¿no? Vamos a dividir. Están usando, digamos, los números planteados, 4, 1/2 y 3/4, pero no lo que ha indicado la docente. Ellos al momento de crear su problema debieron usar la multiplicación. Y obviamente la que ha dado la mejor respuesta ha sido Delia, cuando está planteando su problema sobre el área del muro, ¿no? Como el muro es rectangular, ¿no? Entonces yo tengo la base, tengo la altura o el ancho, en este caso tengo la altura, ¿no? Aquí va a ubicar sus 3/4 y por acá va a ubicar sus 4,5 metros. Y para encontrar toda esta superficie lo que va a hacer es multiplicar, ¿no? Esta sería la pregunta 9. Siguiente pregunta, 10. Una docente de tercer grado tiene como propósito promover el conocimiento de los diferentes significados de la fracción. Nuevamente, ¿no? El significado de fracción. Para ello bosqueja la siguiente situación. Dice, María, Juan y Carlos reciben como regalo una barra de chocolate. Cada uno recibe su barrita de chocolate. Estas barras que recibieron son iguales entre sí. Dice, esta situación debe completarse añadiendo datos y una pregunta para abordar el significado de la fracción como operador. Dice que es aquella que transforma una cantidad mediante una relación multiplicativa. ¿Cuál de las siguientes alternativas es más adecuada para ello? ¿No? Entonces, cuando nos dice la fracción como operador, vamos a ver que es aquella que se va a transformar en una cantidad mediante una relación multiplicativa. Eso no lo tenemos que perder de vista. Esa es la definición que se debe cumplir, ¿no? En los ejercicios, en las situaciones que van a proponer los estudiantes. Entonces, ¿qué significado tiene, no? Aquí, antes de avanzar, otros podríamos decir, por ejemplo, yo tengo un terreno, ¿no? Yo tengo un terreno. En este terrenito tiene 600 metros cuadrados. Este terrenito tiene 600 metros cuadrados, ¿no? Y entonces quiero saber, me dicen que en los 3/4 de este terreno van a construir canchas deportivas. Entonces, ¿cuál es el área que se va a utilizar para construir canchas deportivas? Y aquí lo que vamos a usar es esa fracción que me está diciendo, ¿no? En 3/5 de todo el terreno voy a usar para cancha deportiva. Entonces, esto es la fracción como operador. Va a cambiar, dice, transformar la cantidad mediante una relación multiplicativa, ¿no? Entonces, aquí nosotros desarrollamos y decimos quinta sería 1, ¿no? Quinta sería 12, 120. Entonces, aquí sería 3 por 120. Entonces, está transformando la cantidad inicial, ¿no? Y se va a quedar pues aquí entre 160 metros cuadrados va a ser el uso para estas canchas deportivas. Entonces, aquí estamos usando la fracción como operador. Y eso mismo es lo que nosotros debemos de ver que lo que van a hacer estos estudiantes. Juan, María
y Carlos. Veamos qué es lo que han propuesto, ¿no? Acá me dice, Carlos guardó 1/4 de su chocolate. Juan guardó 1/3 de su chocolate. Y María guardó 1/6 de su chocolate. ¿Quién guardó una fracción mayor de su chocolate? Explica tu respuesta. Entonces acá me está diciendo quién guardó una fracción mayor de chocolate. Lo que va a hacer es comparar. Y lo que nosotros queremos trabajar es a la fracción como operador, ¿no? Transformar. Entonces aquí no lo estamos apreciando. Luego tenemos la segunda opción. Me dice, Carlos comió 1/4 de su chocolate. Juan comió 1/3 de su chocolate y María comió 1/6 de su chocolate, ¿no? Y si cada chocolate tiene 120 gramos, ¿cuántos gramos de chocolate comió cada uno? ¿No? Y entonces aquí vamos a operar, porque acá tenemos, dice, comió 1/4 de su chocolate, ¿no? En la opción B. Él va a comer 1/4 de su chocolate, pero su chocolate tiene 120 gramos, ¿no? Entonces, ahí está. Esto es lo que come el primer estudiante. Y simplificando, ¿no? Nos está quedando 30. Entonces, esto es lo que él se ha comido. Y aquí estamos dándonos cuenta lo que nos dice el significado de la fracción. Estamos transformando, ¿no? Un número, una cantidad, un número en otro por acción de esta multiplicación. Y eso es lo que nos está diciendo que es la fracción como operador. Entonces, igual también ocurre con Juan. Él va a comer 1/3, ¿no? Juan, 1/3 de su chocolate. Como todos tienen la misma barrita con las mismas características, ¿no? Es similar, entonces él también va a comer la tercera parte de este chocolate, ¿no? Y le va a quedar, se va a comer esto. Y lo mismo va a suceder con María. Y en todos ellos estamos haciendo uso de la fracción como operador, ¿no? De 120. ¿Ve? Entonces, aquí está usando. A ver, vamos a ver si la otra opción de repente es mejor. Pero ya esta, ya vamos, nos vamos quedando. Entonces ya esta está descartada. No es, esta no puede ser, ¿no? No está haciendo uso de lo que nos pide. Dice, Carlos invitó 1/4 de su chocolate a 6 amigos. Juan invitó 1/3 del suyo a 8 amigos y María invitó 1/6 a 4 amigos. ¿A qué parte de un chocolate equivale lo que invitaron en total los 3 estudiantes? Y si nosotros vemos la definición, pues aquí no ocurre esa transformación. Aquí no hay transformación, ¿no? En la opción C, no se da la transformación. No hay ese cambio que nos están pidiendo. No hay cambio, no hay transformación. Por lo tanto, la alternativa B es la alternativa que con más, la que está cumpliendo, ¿no? La que está cumpliendo lo que nos pide la docente, que es trabajar el significado de la fracción como operador. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta, ¿no? Si esta fracción es menor que la unidad, esta va a disminuir, y si la fracción es mayor que la unidad, esta va a aumentar, ¿no? Entonces todos son manejos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos resolviendo. Siguiente pregunta. Dice, uno de los propósitos de
de una sesión de aprendizaje es la comprensión de los estudiantes de cuarto grado sobre los números irracionales. En este marco, el docente les comenta que en la actividad escolar y cotidiana se utilizan de diversas maneras algunos números irracionales, ¿no? Estamos hablando de los números irracionales como el número pi. Luego dialogan acerca del número pi. Entre las siguientes afirmaciones de 3 estudiantes, ¿cuál expresa una comprensión del número como un número irracional? Aquí también esta parte es disciplinar. Esta pregunta corresponde, ¿no?, a la parte disciplinar. Nosotros debemos de tener ciertos manejos, ¿no?, de nuestra especialidad. Y eso nos permite pasar pues esta prueba, porque las preguntas que nos van a poner en manejo disciplinar van a ser bordeando pues de 5, 6, 7 preguntas. Entonces partimos pues, Maestra, ¿no? disculpe, ¿Sí? una consulta. Cuando usted se refiere a disciplinar, entiendo de que es la teoría que nosotros debemos conocer de acuerdo a la pregunta. Ajá, es la parte, acá no hay el enfoque de resolución de problemas, acá no es didáctica, acá no es el manejo curricular que tengas de cómo planificar, de cómo manejar tus competencias, no, acá es cómo tú manejas tu área. O sea, nosotros, el área de matemática es la parte teórica, digamos, ¿no? Teórica, ¿no? Teórica, Ujú. ajá. Y Ya, estas preguntas se responden en esa manera, pues. Yo ya. en una fecha vino pues una pregunta así, y yo cuando di no sé, creo que era del segundo al tercero, no, en un examen que di, vino pues una pregunta de disciplinar, pero de programación lineal. Y esa pregunta, primero que no se trabaja ya en el colegio, ¿no? Claro. Me hizo zapatear porque ya lo vimos en la universidad, pero después ya no lo vemos. Prácticamente lo mandamos al olvido, ¿no? Claro. Entonces es bueno repasar, pero es bueno repasar en esas partes álgidas que tiene el estudiante, ¿no? Hay temas muy puntuales que evalúan, entonces esa parte nosotros tenemos que empaparnos más. Y ahora Si, en el por ejemplo, examen, se deduce de que van a venir preguntas en el aspecto disciplinar, ¿no es cierto? siempre vienen de Siempre. 5 a 7 preguntas. Ya. Ajá, eso sale porque cuando analizamos el examen, vamos a ver, hay preguntas que te van a hacer de demanda cognitiva. Una, dos preguntas. Hay preguntas que te van a hacer de retroalimentación, que son una, dos preguntas. Hay preguntas que son de evaluación o de rúbrica, ¿no? Indicador de evaluación. Todo eso es conocimiento curricular. Y luego vienen las preguntas de situaciones, que son las competencias. O sea, hay preguntas que se resuelven netamente. No es que vas a resolver el problema, sino que son situaciones que están proponiendo tanto en cantidad, en forma, ¿no? Pero las situaciones que buscan están referidos a problemas álgidos que hay en los estudiantes. Por ejemplo, ¿van a poner fracciones? Sí. ¿Van a poner decimales, porcentaje? Sí, porque eso es el informe, ese es el diagnóstico que se tiene, ¿no? Los chicos no pueden trabajar eso. Y cuando están buscando nombrar o ascender docentes, lo que quieren es pues, que tengan un manejo, ¿no? En cuanto a estas materias. En la competencia de gestión de datos, por ejemplo, siempre va a venir probabilidades y lectura de gráficos, ¿no? En probabilidades, ¿no? Probabilidad condicional, porque son que ya salió en el diagnóstico que no lo están manejando los estudiantes. Entonces tiene una lógica de que si el docente lo maneja, entonces lo va a enseñar mejor.
¿no? Y entonces buscan a esos docentes. Y por eso ponen esas preguntas rebuscaditas en esos temas. Ujú. Sí, sí, correcto. Ya, Gracias. ya. Ajá. Entonces, aquí lo que va a manejar pues es justamente la parte disciplinar y nosotros pues tenemos que tener eso, tener la claridad, ¿no? De lo que es un número irracional. Y acá tenemos pues tres respuestas, ¿no? De los chicos. ¿Ven? Dice los números irracionales. Luego dialogan acerca del número pi. Esta es una pregunta de manejo disciplinar, pero está escondida, si te das cuenta, porque lo han metido como que el estudiante está diciendo, ¿no? Porque acá, aquí está, mira, ¿ves? Tres estudiantes. Está Bernardo, está Adela y está Catalina. Dice, sabemos que el número pi es un número decimal y vale tanto. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos que por un convenio, ¿no? Lo hemos tomado así para poder hacer los cálculos y las operaciones, pero eso no es cierto, ¿no? Entonces, se ha quedado en una partecita, Bernardo, ¿no? Luego Adela dice, si medimos el contorno y el diámetro de un objeto circular y luego dividimos la primera medida entre la segunda, obtenemos el número pi. Lo que aquí me dice es cómo lo voy a calcular, ¿no? Aquí me está diciendo cómo lo voy a calcular, pero lo que yo quiero es cómo se calcula pi. Luego ya le pongo ahí, ¿no? Pero yo no quiero eso, lo que yo quiero es la comprensión del número irracional, ¿no? Como un número irracional. Y Catalina dice, yo sé que el número pi es imposible de obtenerlo por medio de una división de un entero entre otro número distinto de cero. Y esa pues justamente la definición de un número irracional, ¿no? Entonces aquí la que tiene razón es Catalina. Entonces nosotros a veces esto es lo cotidiano, lo que hacemos de manera práctica, pero lo práctico no es cierto. Tiene que tener la parte disciplinar y eso es la definición. Acá sí, esto es cómo se va a calcular, ¿no? Pero es diferente, la pregunta ha sido diferente, ¿ya? Esto es en cuanto a la pregunta 11. A la pregunta 12, vamos a la pregunta 2. Aquí vemos Maestra, unas... disculpe que Sí, me incomode. Esa pregunta, eh, cuando dice la respuesta que es la C, porque ahí dice, en las siguientes afirmaciones de tres estudiantes, ¿cuál expresa una comprensión del número, o sea, de pi, ¿no? Habla, ¿no? sí, habla de pi, sí. Y la respuesta dice, yo sé que el número pi es imposible obtenerlo por Por medio medio, de una división de un número entero entre otro número distinto de cero. O sí. sea, no hay, o sea, da a entender ahí que pi no sale cuando yo divido, por ejemplo, 10 entre 5, 10 entre 6, a eso se refiere. No, porque se divide un número entero entre otro número distinto de cero. O sea, cuando habla distinto de cero, puede ser entero, puede ser decimal. Eso ahí no me queda claro. Ah, ya. Cuando nosotros sabemos que cómo se va generando el número pi es un número infinito, ¿no? Claro. Entonces, este número pi en su construcción, ¿cómo podríamos decirte? A ver, cuando lo queremos calcular, ¿no? Eh, Va a partir, pues dice, ¿qué es un número irracional? Es aquel número que no se puede expresar como un número racional. Y entonces, cuando ella está diciendo, es imposible de obtenerlo por medio de una división. O sea, el número pi no lo puedo obtener, o sea, es aquel que no se puede expresar como un número racional. Entonces ahora viene, ¿y qué es un número racional? Y por eso es que ella da esta definición, ¿no?
obtenerlo por medio de una división de un número entero entre otro número distinto de 0. Entonces, es un número trascendente, ¿no? Y va con la definición, ¿no? No, a ver, ¿cómo te podría decir? ¿No? A ver, es infinito, nunca lo vamos a poder llegar a un fin, luego lo usamos, sí, nuestro DNI, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos usando esta, usando la aplicación de este número pi, ¿no? Y lo vamos a calcular, lo que nos dijo en la opción anterior, lo que nos dice, ¿no? Cómo se calcula. Pero el significado, el concepto sería pues el número pi no se puede obtenerlo, ¿no? De una división de un número entero entre otro número distinto de 0. O sea, no va a salir, no hay dos números que divididos, ¿no? Me dé al pi que dicen, ¿no? Es imposible. No hay. Dos números enteros, o sea, si son números enteros y que se dividen, no puede obtenerse el pi, ¿no es cierto? Ajá. O tiene que ser Bien. entero, ¿no? Sí, es que Ya. la división cuando un número es racional, de ahí viene, ¿no? Ujú. De ahí, con esa definición lo está trabajando. Ya, está bien, correcto, maestro. Ya. Acá, en la pregunta 12. Para hidratarse en una caminata grupal, dice, Carlos está llevando 3 botellas con 600 mililitros de agua en cada una. 2 de estas botellas le entregará a sus compañeros, Alberto y Belisario, cuando se encuentre con ellos. Al llegar al punto de encuentro, Carlos ve a un compañero más, Daniel, que se ha unido a la caminata. Este menciona que olvidó llenar su botella de agua, ¿no? De modo que antes de entregar las botellas, Carlos decide redistribuir el agua, ¿no? Entonces Carlos está tomando una decisión. Él pensó que eran 3 amigos, por eso está llevando 3 botellas, pero ahora ve que hay un amigo más, ¿no? Entonces lo que quiere es que los 4 compañeros tengan la misma cantidad de agua. ¿Qué parte de la cantidad de agua de cada una de las 3 botellas se debe traspasar a la botella de Daniel? O sea, Daniel es el 4.º compañero que ha llevado su botella, pero que no le ha llenado de agua, o sea, la tiene vacía. Y entonces, Carlos, muy atento a él, quiere pues usar, ¿no? Usar lo que tienen para que su compañero también tenga agua. Entonces, ¿cómo va a ser esta distribución? Y nuevamente aquí vamos a ver el uso de la fracción. Pero entonces ya no será el uso de la fracción como parte todo. Aquí vamos a ver el uso de la fracción como cociente. Aquí se va a ver el uso de la fracción como cociente. Ese es lo que le vamos a trabajar para este problema. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Él tiene sus 3 botellas de agua, allá, y luego acá vemos, ¿no? Será la mitad, la tercera parte, la cuarta parte. Entonces vamos a poner ahí que tenemos las 3 botellas, ¿no? A ver, tenemos las 3 botellas. Aquí tenemos nuestras 3 botellas. Eso. Apreciar, ¿no? Lo que voy a dibujar, lo que quiero dibujar. ¿Se ve? No se ve, no veo, al menos yo no veo. No sé si mi
los colegas. Estoy haciendo ángulos como botellas, ¿lo pueden ver? No, no se aprecia, maestra. No. Ya, a ver, entonces por acá. Ya, vamos a usar el lapicito de acá. No, es que estaba usando otra herramienta. Ahora A sí. ver, sí se ve, ¿no? Con este lapicito sí se ve. Ahora sí. Ya, es que este es del mismo Word. Ya. Acá tengo mis tres, voy a dibujar mis botellas, ¿ya? Entonces, será más fácil. Ah, voy a tener que dibujar. Quería cortar y pegar, copiar y pegar. Ya. No me deja mirar. Ya, vamos a poner aquí las tres botellas. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? ¿No? ¿Están imaginando la solución? Aquí tengo las tres botellas. Y de los tres amigos, ¿no? Y hay una cuarta botella que es de Daniel, que se ha olvidado. Aquí está la cuarta botella. Entonces, todas las botellas están llenas. Eh, entonces, lo que va a hacer, pues, lo que se quiere es que todos tengan la misma cantidad de agua, ¿no? Entonces, como yo lo quiero, lo que voy a usar es la fracción como cociente. Voy a tener que dividir, ¿no? Estas botellas, voy a repartir, voy a dividir esta unidad de manera equitativa. Entonces, al hacerlo de manera equitativa, entonces esta primera botella lo vamos a dividir en 4 partes, ¿no? Y esta partecita es la que se va a ir a llenar aquí a la botella de este amigo, ¿eh? Entonces, el otro compañero también de su botella, él lo divide, ¿no? Porque estoy haciendo un reparto y este reparto debe ser equitativo, ¿no? Este reparto lo divido su botella y este pedacito, este cuarto, va a venir y se va a ubicar acá. Ahí lo tenemos, ¿ves? ¿No? Eh, Viene acá. Luego también va a dividir la otra botella, la tercera botella, ¿no? Lo divide. Y esta partecita es la que va a venir acá, ¿no? Entonces, él de esta manera está, eh, y esta botella también ha sido dividida, ¿no? En 4 partes aquí. Entonces, aquí se ha llenado de una botella, se ha llenado de la otra botella y esta es la parte que está vacía. Entonces, todos están teniendo están recibiendo la misma cantidad de agua, ¿no? Porque cada uno ha cedido una porción de agua. Y entonces, lo que acá vemos es que se está repartiendo. Dice, ¿qué es lo que estamos repartiendo? ¿Qué parte estamos repartiendo de agua? La cuarta parte. Correcto. Estamos repartiendo la cuarta parte, ¿no? Entonces, esto es un clásico, un problema clásico. No sé si habrán leído el cuento, ¿no? Del hombre que calculaba, Ujú. de los panes, ¿no? De ahí vienen estos problemas. Entonces, lo van adaptando a nosotros. Y ahí tenemos, ¿no? Son 3 botellas. ¿Por qué es como cociente? Porque nosotros tenemos botellas que son 3 y estas se van a repartir en personas, pero las personas no son 3. Las personas van a ser 4, ¿no? Entonces, esa es la relación que estamos estableciendo acá. ¿Bien?
Entonces acá ya tenemos nuestra respuesta. A ver, siguiente pregunta. Pregunta 3. Dice, acá el propósito es que involucren propiedades de los números naturales. Y acá tenemos un problema, ¿no? Acá tenemos este problema. Hay dos hermanos que les van a dar una pista de carrera para autos. La pista es cerrada y los carriles tienen la misma longitud. Al medir los tiempos, dice, el auto de Rosa demora 36 segundos en dar la vuelta y el de Julio demora 42 segundos. Si los dos actos partieron en el mismo instante y en cada vuelta emplean los respectivos tiempos indicados, ¿cuánto tiempo transcurrirá para que coincidan nuevamente en el punto de partida? ¿No? Entonces, aquí está hablando de los números naturales. Entonces, aquí está hablando pues, de un problema que se está dando en la teoría de números, ¿no? Y acá nosotros rápidamente nos damos cuenta que este es un problema de eh, máximo común divisor, ¿no? Entonces, 3 estudiantes indicaron cómo resolver el problema. ¿Quién lo hizo de forma correcta? También esto viene bastante, es que en las preguntas nos suelen poner resaltada algunas palabras, ¿no? Entonces, el que lo hizo, o sea, tenemos que buscar esto, ¿ya? Y tenemos que ir viendo eh, también con nuestro conocimientos, pues, ¿no? Es una pregunta, no es tan difícil. Dice, los autos demoran 36 segundos y 40 segundos a la vez, un número exacto de veces de dicho tiempo, ¿no? Y es que está buscando ella múltiplos, ¿no? Y en estos múltiplos ella va a tomar al menor. Entonces ella está buscando aquí de 36 y 42, dice. Entonces el tiempo en que coincida será aquel que contiene a la vez un número exacto de, de veces a dichos tiempos, ¿no? Ahí tenemos lo que va a hacer ella. Está buscando múltiplos comunes. Ella está buscando múltiplos comunes. A ver, ¿qué hace la otra estudiante? La otra estudiante dice, para calcular el tiempo colocamos 36 y 42 encabezando en 2 columnas. Luego trazamos una línea vertical a la derecha y extraemos los factores comunes. Entonces ella lo que hace es dice, ya, está haciendo la descomposición, ¿no? De 36 y de 42. Y va indicando, vamos a trazar una línea, ¿no? Y vamos a extraer los factores comunes. Eso es lo que está haciendo ella. Y entre Angélica y Beatriz, ¿no? Ella va a buscar sus factores comunes. Tiene mitad. Esto es 18, ¿no? Esto es 21. Y luego otra vez busca factores comunes, que sería el 3. Y acá va a llegar a 6 y a 7. Esa es su respuesta, ¿no? Al multiplicar tenemos el resultado, dice ella. Entonces, ahí tengo 2 posibilidades, ¿no? Vamos viendo. A ver, ¿qué dice la tercera? César dijo, no creo que vuelvan a coincidir en algún momento, ya que al dar una vuelta la diferencia de sus tiempos es 6 segundos. En 2 vueltas es 12 segundos. Y así siempre irán distanciándose en cada vuelta que den. Pero acá él lo está viendo por tiempos, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que buscar es lo que cumpla acá, lo que quiere. Lo que se quiere es
que el estudiante resuelva problemas que involucren propiedades de los números naturales, ¿no? Entonces, toda esta propiedad estamos hablando de lo que es la teoría de números. Y dentro de esa teoría de números vamos a encontrar al mínimo común múltiplo, al máximo común múltiplo. Entonces, este problema que le presenta a ella, ¿no? Cómo le encontramos, ¿no? Tres opciones indicaron cómo resolver el problema. ¿Quién lo hizo de manera correcta? Entonces nosotros partiríamos de resolver el problema, ¿no? Esta situación, y luego ubicarnos. Entre Angélica y Beatriz, ¿cuál de ellas podría ser? Porque César ya se va alejando más. O sea, César sería lo que podría eliminar. La opción que podría ir eliminando, esta no. Entonces ahora me toca decidir entre la opción A y la opción B. ¿En cuál de ellas estará manejando mejor este uso de las propiedades? Para poder decir que lo está haciendo de manera correcta. ¿Será en la B, maestra? En la B, acá Porque hacemos el máximo algoritmo. común, el Claro, algoritmo. Ajá, aquí está el algoritmo. El máximo común divisor. Claro. ¿Ah? Eh, pero el problema en sí, ¿se va a resolver de esa manera? A ver, veamos el Ya, problema. ahí dice, Claro, tendríamos que regresar al problema, porque solamente es Angélica o Beatriz. Y podríamos marcar Beatriz porque está usando todo el procedimiento, ¿no? Pero esto será suficiente para poder resolver este problema. Entonces acá regresamos al problema. Regresamos al problema. ¿Qué es lo que ocurre? Dice, el auto de Rosa demora 36 segundos en dar una vuelta y el de Julio demora 42. Eso quiere decir que lo de Rosa va a ir 36 segundos, nuevamente otra vez 36 segundos, ¿no? Y ella tomando, a ver, aquí está Rosa. El de Rosa empieza a dar la vuelta, ¿no? Una vuelta lo da en 36 segundos. Una segunda vuelta, ella lo que empieza a hacer es buscar múltiplos. Y de todos estos múltiplos, ¿qué es lo que ella toma? Ella va a ir buscando. Va a tomar 36, 72, ¿no? Y así va a ir. Lo mismo va a hacer Julio. Él empieza en 42, luego va a ser 84 y ahí va a seguir yendo, ¿no? Partieron en el mismo instante y en cada vuelta emplean los tiempos indicados. ¿Cuánto tiempo transcurrirá para que coincidan nuevamente en el punto de partida? ¿En qué tiempo coincidirán este resultado? Entonces, si yo sigo buscando, aquí tengo, digamos, el punto de partida, ¿no? Y entonces yo voy a seguir buscando. Aquí tendría 72 y luego tendría que seguir buscando. ¿Y hasta dónde voy a ir buscando? Va a llegar un momento en que eh, no, no me está, no voy a encontrar, digamos, este sería 84, ¿no? En la otra vuelta se van, como dice, se van viendo, se van alejando más en los tiempos, ¿no? A la segunda vuelta, entonces acá lo que se busca, lo que está viendo es, pues, múltiplos comunes, ¿no? Entonces, ahí lo que quedaría es en Beatriz, pues, ¿no? Ajá, con Beatriz.
aquí, en Beatriz. ¿Ya? 14. Maestra, Sí, ya está llegando la hora para el siguiente curso. Ujú. ya, ya esto yo le mando ya todo desarrollado, ¿ok? Aquí esta es una pregunta